Bienvenidos a la segunda sección de nuestro estudio sobre los 144,000. Estamos en el área que decidimos tocar como primera parte, que es si los que forman este grupo son personas que en algún momento pasaron por la muerte, resucitaron y a partir de ese momento pasan a ser de los 144,000, o si los 144,000 lo componen exclusivamente personas que nunca murieron y que no verán la muerte porque no morirán tampoco en el futuro. ¿Cuál de las dos cosas? Bien, estábamos en el texto de Efesios, el capítulo 1 y versículo 13. Nos dice ese texto, estábamos observando, que hay un sello del que participan las personas que, ¿qué? Allí dice en la última parte del versículo, en el cual fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes? ¿A quiénes se refiere? Dice la primera parte del versículo, en él, también en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Entonces, ¿quiénes son los sellados aquí? En palabras nuestras. Según el texto. ¿Ah? Los que creen en Jesucristo. Esos son los sellados. ¿Ok? Aquí no está hablando de los 144,000. Ahora, ¿creen los 144,000 en Jesucristo? Por supuesto. ¿Ok? Pero ellos, además de creer en Jesucristo, pasan por una experiencia especial, única, entre la experiencia de todo el mundo cristiano, que ellos pasan por una experiencia especial. Pero antes de entrar en algunos detalles del versículo 13 de Efesios 1, quisiera agregar, les mencionaba que hay otros textos que nos hablan de este mismo sello primero, si vamos a darle un nombre. La Biblia no lo llama primer sello, segundo sello, pero sí por las características que da de ese sello, nos indica obviamente que uno, el que estamos llamando nosotros primero, es un sello que ocurre desde el inicio del cristianismo. Y otro, el que estamos llamando nosotros segundo, es el sello que se da al final. Podemos hablar del sello evangélico y del sello escatológico, o del sello evangélico y el sello apocalíptico. Son dos sellos distintos, con dos propósitos distintos. ¿Ok? Del que vamos a hablar ahora, los propósitos de cada uno de esos sellos. Pero como repito, no vamos a entrar definidamente en qué significa cada sello, porque eso está para otra sección. Lo que quisiera recalcar hoy es que son dos sellos distintos, y el entender la distinción entre estos dos sellos es lo que nos va a llevar a comprender si los 144,000 o entre ellos hay personas que alguna vez murieron, o si son personas que nunca pasaron por la muerte. Van a ver la relación que hay entre comprender que son dos sellos,
para poder entender lo otro. ¿Ok? Bien, los otros dos versículos que nos hablan de este sello lo tenemos en 2 Corintios 1, 2 Corintios 1, 22. Vamos a leer desde el 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Con qué nos unge Dios como cristianos? Con el Espíritu Santo. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Otra vez, aquí está el mismo sello de Efesios 1. ¿Puesto en qué tiempo? Nos ha sellado. ¿Presente? ¿Nos ha? ¿Es presente? Bueno, sí, involucra presente, porque continúa sellado. Pero nos ha, está hablando de un tiempo atrás en que eso ocurrió. ¿Ok? O poco o mucho, pero es atrás. ¿Ok? Nos ha sellado. ¿Sí? 2 Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es importante que pongan atención a una palabra clave ahí que es arras. Ya vamos a entrar en ella. Arras. El entenderla nos va a ayudar mucho a comprender los textos que hablan de ese sello primero. El otro versículo, el capítulo 5 del mismo 2 Corintios, el versículo 5, 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Noten que en los tres textos se menciona la palabrita esa. ¿Cuál es? Arras. Sí, Espíritu también, pero arras. Entonces, vamos ahí. ¿Qué significa esto? En forma muy resumida, sintetizada, ¿qué es el primer sello? La mejor forma de entenderlo es desde el punto de vista de la palabra arras. Nos habla del sello del Espíritu y en los tres textos del Nuevo Testamento que se menciona ese sello, se usa la palabra arras. Arras. Vamos por un momento otra vez a Efesios 1:13 o 14 más bien. Después de hablar del Espíritu Santo como con lo que somos sellados, dice el 14, leámoslo. El 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay varios elementos en este texto que nos van a ir dilucidando el asunto. Veamos, dice, este sellamiento por el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué hay aquí? Bueno, el texto nos está diciendo que este sellamiento, este sello, que es el recibimiento del Espíritu Santo en la vida del creyente, es arras. Es arras hasta que llegue la redención definitiva. ¿Ok? Ya ese lenguaje que usa el apóstol allí nos está indicando que este sello es el inicio de un proceso que termina con la redención final, que tiene que ver con la alabanza de la gloria de Dios, cuando Él glorifica a sus hijos.
A ver si lo ponemos de otra forma. Este sello, que estamos llamando el sello primero, no es otra cosa que la recepción del Espíritu Santo en la vida de aquella persona que acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor. Ese es el primer sello. Pero de ese sello se dice, es las arras. Ahora vamos a captar qué es las arras. Es las arras hasta que venga la redención final. ¿Qué otra forma habría de decirlo? Bueno, tenemos que saber qué es arras para poder, ¿verdad? Vamos a entrar ahí. ¿Qué es arras? Y vamos a comprender mejor. Hay una mano allá. A ver, allá. Sí, sin micrófono no hay cómo pueda captarle porque entonces no queda en la grabación. Por favor. Pasemos el micrófono a la hermana allá para que haga la... No sé si es que me parece, estoy equivocada, pero arras es que Aquí, hermana, pongan el micrófono arras aquí es para que como un pueda escucharse. compromiso, ¿no? ¿Ah? Arras es como un compromiso, ¿no? Sí, Hasta sí, que Cristo venga. sí. Digamos cuando un matrimonio se casan, el compromiso de uno del otro, de unirse hasta que Cristo venga, o sea, permanecer para siempre, como el matrimonio, digo yo, es como un compromiso con Sí, Dios. sí, sí, ok, ok. Es un compromiso, no necesariamente como el matrimonio, ahora van a ver por qué no como el matrimonio, pero sí es un compromiso, ok. Aquí, Te he estado mencionando que en el principio la primera iglesia eran aquellos que aceptaban a Cristo, se convertían en cristianos. Te menciono también que este es un proceso que adquiere la persona hasta la culminación de toda la promesa hecha por Dios, que es la ida al cielo. Pregunto, si los que dicen ser cristianos hoy en día, la gran mayoría habla de que somos cristianos, ¿están sellados? O que a pesar de que dicen ser cristianos, no todos están sellados. ok. El versículo 13 de Efesios 1 nos explica eso. Dice, en él también vosotros, y antes de decir que eh, fuisteis sellados, da las razones por las cuales fueron sellados. Dice, en él también vosotros, y hay dos cosas, dice, habiendo oído la palabra de verdad, número uno. Número dos, bueno, el evangelio de vuestra salvación es la palabra de verdad. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Entonces, ¿quiénes son esos sellados? No necesariamente son aquellas personas que se autodenominan cristianos, sino que son aquellos que cumplen con las características de los sellados que se dan en el versículo y que automáticamente los convierte en cristianos. ¿Cuáles son? Oyeron la palabra de verdad, el evangelio de la salvación y creyeron en él. Entonces son sellados. Pero ahí tendríamos que entrar en qué es oír la palabra de Dios y qué es creer en el Señor. Pero por ahora, lo que puedo decirles así, para no entrar mucho en el detalle ese, que nos iríamos un poco del tema, aunque sea un poco, es los que reciben, o más bien oyen la palabra y reciben a Jesucristo. Eso es lo que hace a una persona cristiana. Pero tendremos que, para quedar más satisfechos en la comprensión de eso, más claros, entender qué es recibir la palabra o oír la palabra y recibir a Jesucristo, que sería otro tema. Pero para que pueda por lo menos darle una pista, el hermano Vicente,
para que pueda indagar qué es oír la palabra y qué es recibir a Jesucristo. Esos son los sellados. Con el primer sello. ¿Ok? Pero ese primer sello que se dice que se da como inicio de un proceso que va a terminar en la redención final. Ese sello primero se llama arras. Arras. ¿Y qué es arras? Arras es un término que en aquella época se utilizaba, un término comercial, que se refiere a un enganche. Es un enganche, un depósito, un pago inicial. Y en este sentido, es un adelanto que garantiza el pago del resto de la deuda. Todos hemos de alguna forma participado en ese tipo de cosas. ¿Ok? Por ello es como una promesa, por eso le decía, hermana, sí, es un compromiso, pero no como el matrimonio, porque el matrimonio no es un compromiso como con un anticipo, no hay allí, bueno, puede haberlo, pero no es la idea del matrimonio, porque en el matrimonio hay entrega total de eso, ¿ya? De la vida de cada uno al otro. En otra vemos eso. Pero es una promesa y garantía del pago total. Es un compromiso que representa la obligación del deudor a pagar la totalidad. Eso es lo que quiere decir arras. El Espíritu Santo es el pago inicial que Dios nos ha dado como garantía de que recibiremos todo lo que Dios nos ha prometido, nuestra herencia. ¿Ok? ¿Estamos? Esta expresión puede parecer un tanto abstracta y se puede explicar como una referencia a todo lo que Dios nos ha prometido en cuanto a la salvación. ¿Ok? Estamos teniendo problema con la luz. ¿Sí? Sí, tiene razón. Está la batería ahí, así que vamos para adelante. No nos afecta. Lo que no quisiera que se estuviera cortando ahí, ¿no? Ok, ¿qué tiempo tenemos? 6 minutos. O 16 minutos. Bueno, tal vez mejor concluir aquí y continuamos en la próxima sección. Tal vez que haya venido ya la luz para que no se nos vaya a ir la batería. Y entonces podamos con calma continuar donde quedamos. Quedamos definiendo el término arras. ¿Ok? Y continuamos en la próxima sección.